En la opulenta biblioteca de su mansión en La Moraleja, Madrid, el millonario Adrián de la Vega finalmente confesó sus sentimientos, con la voz cargada de la seguridad de quien nunca había oído un no. «Deja este trabajo, Lucía. Puedo darte el mundo», dijo, esperando que su oferta fuera irresistible. Pero la respuesta de la criada no fue la que esperaba. Retrocedió un paso, creando una distancia que no era física, sino de principios. «Lo que me ofrece es una jaula de oro, don Adrián», dijo con voz firme pero llena de una inesperada tristeza. «Y no estoy en venta. El amor no puede nacer de la servidumbre». Su no, tan simple y a la vez tan contundente, fue lo primero en años que el dinero no podía comprar, y sin que él lo supiera, lo más valioso. Lucía era una reina exiliada de su propio reino intelectual. Antes de ponerse el uniforme de sirvienta, recorría los pasillos universitarios, brillante estudiante de filosofía, apasionada por Kant y los debates sobre ética y libertad. Pero la repentina bancarrota de sus padres la obligó a cambiar sus libros de teoría por las realidades prácticas de la supervivencia. Abandonó sus estudios para cuidar de su familia, trabajando en la mansión de Adrián por pura necesidad. Aunque su cuerpo realizaba tareas domésticas, su mente permanecía libre, analizando el mundo que la rodeaba con la claridad de un filósofo, viendo las dinámicas de poder que la riqueza tendía a ocultar. Su motivación era, sobre todo, preservar su propia dignidad. Sentía un cariño creciente por su jefe. Tras la fachada del multimillonario, vislumbraba a un hombre solitario, un viudo que hablaba más con sus libros que con la gente. Esta vulnerabilidad la atraía. Sin embargo, su pasado la hacía hiperconsciente de la desigualdad entre ellos. Confundir su gratitud por la oportunidad laboral o su fascinación por el hombre con amor verdadero sería un error fatal. Significaría rendirse a una dinámica de poder donde nunca sería un igual, sino siempre una posesión, un proyecto, una adquisición. El antagonista de esa historia de amor era el derecho adquirido de Adrián, un hombre que heredó una fortuna y la multiplicó. Navegaba por el mundo con la certeza de que todo y todos tenían un precio. Su arrogancia no era maliciosa, era la ignorancia de alguien que nunca había enfrentado un verdadero obstáculo. Se enamoró genuinamente de la inteligencia, la bondad e, irónicamente, la integridad de Lucía. En su mente, ofrecerle una vida de lujo, liberarla de sus preocupaciones, era el mayor regalo que podía darle, la prueba definitiva de su amor. No se dio cuenta de que, al intentar comprarla, estaba destruyendo la misma cualidad que lo había enamorado de ella, su independencia de espíritu. El vínculo entre ellos se fortaleció en los pequeños huecos de su rutina. Adrián, ávido de una conexión real en un mundo de aduladores, empezó a buscar su compañía. Le preguntaba a Lucía su opinión sobre un artículo de periódico, comentaba el libro que la veía leer en sus descansos e incluso, para su asombro, le contaba sus problemas de negocios. Encontró en ella una mente aguda y un alma honesta, cualidades que faltaban en su círculo social. Se enamoró de ella, sin saber que la estructura de poder que los definía, jefe y criada, imposibilitaba la expresión genuina de ese amor. Así, construyó en su mente el escenario perfecto para la gran confesión. En la biblioteca, el lugar de sus conversaciones más profundas, le ofrecería la libertad, un cuento de hadas moderno donde el príncipe salva a la plebeya. Le había ofrecido el sueño de toda mujer, seguro de que recibiría lágrimas de gratitud, y a cambio recibió un rechazo y una lección de filosofía. El no de Lucía no solo le rompió el corazón, destrozó la perspectiva misma a través de la cual veía el mundo, obligándolo a cuestionar un poder que siempre había considerado absoluto y un amor que, por primera vez, tendría que ganarse, no comprar. El conflicto no comenzó con una explosión, sino con un susurro de admiración. Adrián, un hombre que vivía rodeado de conversaciones superficiales, empezó a notar la serena profundidad de su criada. La veía en sus escasos momentos de pausa, absorta en libros de filosofía que él mismo veneraba. Intrigado, empezó a dejar señuelos intelectuales por la casa, un artículo de periódico sobre ética empresarial, un libro de poesía abierto por una página específica.
Eran torpes intentos de romper la barrera entre la patrona y la criada, de invitarla a un diálogo que su soledad anhelaba con tanta desesperación, sin saber que cada invitación era también una afirmación de su poder. Lucía, por su parte, navegaba por estas aguas peligrosas con la cautela de una estratega. Reconocía los intentos de Adrián, y aunque su intelecto se veía tentado a sumergirse en esas conversaciones, su instinto de supervivencia la mantenía alerta. Respondía a sus preguntas con comentarios breves pero incisivos que demostraban su inteligencia sin caer en una familiaridad que pudiera malinterpretarse. Era una danza delicada. Cada respuesta perspicaz que daba lo fascinaba más, y a medida que él se fascinaba más, la línea que separaba sus mundos se volvía más tenue y peligrosa para ella. La intimidad entre ellos creció inevitablemente. Las conversaciones sobre libros se convirtieron en conversaciones sobre la vida. Adrián, al encontrar en ella una honestidad que faltaba en su círculo social, empezó a abrirse. Habló de su soledad tras la muerte de su esposa, del vacío de sus logros materiales. Empezó a buscar activamente su compañía, a pedirle su opinión sobre las decisiones, a transformar a la criada en una terapeuta no oficial, una consejera. Para él fue un alivio, el descubrimiento de un alma gemela en el lugar más inesperado. Para ella fue una carga cada vez más pesada de lealtades contradictorias. El conflicto interno de Lucía se convirtió en una tortura. Se sintió innegablemente atraída por el hombre detrás del millonario. Veía su bondad, su inteligencia, la tristeza en su mirada, pero ¿cómo podía confiar en sus propios sentimientos? ¿Era genuino el afecto que sentía o una manifestación de gratitud por la seguridad que le brindaba? ¿Y sus sentimientos eran por ella, Lucía, la mujer, o por la novedad de la doncella filósofa, una exótica distracción de su aburrida vida? La desigualdad de poder envenenaba cualquier posibilidad de sentimiento puro, y esta conciencia la mantenía en una constante y dolorosa vigilia. Lucía se encuentra en una encrucijada. Su corazón se siente atraído por ella, pero su mente le advierte de un peligroso desequilibrio de poder. ¿Crees que el amor verdadero puede florecer en una situación como esta? Comparte tu opinión sincera en los comentarios. Mientras Lucía se angustiaba por las complejidades éticas de la situación, Adrián vivía en una feliz ignorancia. Desde su posición privilegiada, no veía la dinámica de poder. Solo veía un romance de cuento de hadas desarrollándose. Se veía a sí mismo como el príncipe benévolo que había descubierto a una princesa disfrazada de plebeya. En su mente, salvarla de su vida de trabajo, elevarla a su estatus, era el acto de amor más noble y definitivo que podía realizar. Se estaba enamorando no solo de ella, sino de la narrativa romántica que él mismo construía, sin saber que el papel que había escrito para ella era el de un hermoso objeto a rescatar. La tensión llegó a su punto álgido con un gesto bien intencionado, pero terriblemente desafortunado. Un día, como regalo sorpresa, Adrián dejó un collar de diamantes sobre la cama de Lucía, una pieza invaluable. Para él fue una declaración, para ella un pago. El regalo, en lugar de acercarlos, cristalizó la distancia entre sus mundos. Transformó su conexión intelectual y emocional en algo transaccional, confirmando sus peores temores. Fue la gota que colmó el vaso y la hizo comprender que el silencio ya no era una opción. Necesitaba confrontarlo para salvarse. Esa noche, con el corazón apesadumbrado pero la mente despejada, Lucía supo qué hacer. No podía aceptar el collar. No podía continuar en esa posición ambigua. La situación exigía una claridad que podría costarle todo. Al terminar su turno, caminó hacia la biblioteca, el lugar de sus conversaciones más significativas. Sabía que las siguientes palabras que diría podrían costarle su trabajo, su seguridad y la amistad del hombre al que podría amar, pero era el único precio a pagar por preservar lo único que no estaba dispuesta a vender, su propia alma. Está a punto de arriesgar su trabajo y su seguridad por sus principios. Si admiras los actos de valentía y quieres ver cómo reacciona la millonaria ante esta inesperada lección, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte el final.
El rechazo de Lucía fue una lección de filosofía, impartida con una calma devastadora en el corazón del imperio de Adrián. «Me ofreces el mundo», continuó con voz firme, «pero este mundo tiene sus reglas, sus condiciones. En él, yo sería tu protegida, tu descubrimiento, pero nunca tu igual». Desmanteló su fantasía romántica con precisión de cirujano. Le explicó que el amor, para ser verdadero, requiere libertad e igualdad, dos cosas imposibles mientras ella vistiera el uniforme de su criada. Lo que él llamaba amor, ella, con su dolorosa claridad, lo redefinió como una forma de servidumbre lujosa, una jaula dorada. Y entonces le hizo la pregunta que lo desarmó por completo, obligándolo a adentrarse en el abismo de sus propias intenciones. «¿Me amas o amas la idea de salvarme?», preguntó. La pregunta quedó flotando en el aire, exponiendo la verdad de su arrogancia. Ella no quería ser un proyecto de caridad, un trofeo de su benevolencia. «Para que tu amor sea real», concluyó, «tendrías que verme como a una igual, y para eso ya no puedo trabajar para ti, y tú, don Adrián, no estás preparado para eso». Su análisis no fue solo un rechazo, fue un diagnóstico de su alma. Con la verdad dicha, no. Quedaba nada por hacer. Con la misma dignidad con la que servía café, renunció. Fue el acto definitivo y más poderoso de autoafirmación. Renunciaba voluntariamente a la seguridad económica, a un techo y a la cercanía del hombre por el que sentía un afecto genuino, todo en nombre de sus principios. No huía de él, sino que caminaba hacia sí misma. Salió de la biblioteca. Un silencio denso marcó su partida, dejando a Adrián atrás, solo con los restos de sus ilusiones y el eco de la primera lección, que no pudo comprar. El silencio que siguió a su partida fue diferente. No era la paz solitaria a la que estaba acostumbrado. Era el sonido del vacío. Por primera vez en su vida, Adrián se enfrentó a la ausencia de algo que anhelaba con desesperación y no podía tener. Recorrió con la mirada su magnífica biblioteca, los estantes llenos de sabiduría, y se sintió el hombre más ignorante del mundo. La casa, antaño su palacio, ahora parecía una fría prisión. Sus posesiones, antaño símbolos de éxito, ahora parecían objetos sin alma. La ausencia de Lucía era una presencia mucho más poderosa que cualquier lujo que lo rodeara. Tenía razón, estaba solo. Sus palabras resonaron en su mente. El amor no puede nacer de la servidumbre. Repasó cada conversación, cada gesto, y la verdad lo golpeó con la fuerza de una revelación humillante. No la quería como compañera, la quería como su más bella adquisición. No se había enamorado de la mujer libre que debatía filosofía con él, sino de la idea de poseer esa mente brillante, de ser el protector de su belleza e inteligencia. Su oferta no había sido un acto de amor, sino el acto de poder más sutil y arrogante. La comprensión de su propia arrogancia ciega fue el comienzo de su dolorosa, pero necesaria, transformación. Impulsado por una necesidad que trascendía el deseo, una necesidad de redención, supo que tenía que encontrarla, no para ofrecerle el mundo de nuevo, sino para pedirle perdón. No envió a su chofer, fue él mismo, pero no la encontró en un barrio pobre, necesitada de rescate como su fantasía había predicho. Siguiendo una corazonada, fue al único lugar donde ella realmente pertenecía. La encontró en la biblioteca de la universidad, donde se había reinscrito con sus escasos ahorros, y al verla, no como su antigua empleada, sino como la intelectual que siempre había sido, supo que para conquistarla no podía ser don Adrián, el millonario, sino simplemente Adrián, el hombre. El encuentro en la biblioteca de la universidad fue el verdadero comienzo. Adrián se acercó a la mesa donde estudiaba Lucía, no con la arrogancia de un jefe, sino con la vacilación de un estudiante que pide ayuda. Despojado de su poder y de sus certezas, le pidió perdón. «Tenías razón en todo», admitió en voz baja y sincera. «No vi a una mujer, vi un premio. Estaba cegado por mi propia arrogancia». Y entonces le hizo la única oferta que importaba, una que no implicaba dinero ni lujo, sino vulnerabilidad. «No sé amar de igual a igual, Lucía, pero quiero aprender, ¿me enseñarás?». No le pidió que volviera a su mansión, sino que la invitó a salir de su mundo. «Te invito a un café»,
No como don Adrián, el millonario, sino como Adrián, un hombre que desea conocer mejor a una mujer fascinante. La invitación tan simple y normal era prueba de su cambio. Por primera vez, la conocía en sus propios términos. Lucía ya no veía arrogancia en sus ojos, sino una sincera petición de una segunda oportunidad. Y con una tímida sonrisa, la primera sonrisa verdaderamente libre que le había dedicado, aceptó. Lo que siguió fue un cortejo a la antigua, sin ostentación. Adrián tuvo que conquistar a Lucía desde cero. La veía a la salida de la universidad e iban a pequeños cines de arte y ensayo y a cafés modestos, donde lo importante era la conversación, no el precio del vino. Aprendió a escuchar, no a responder, sino a comprender. Ella, a su vez, empezó a ver al hombre tras el mito, sus inseguridades, sus pasiones, su genuina bondad. El amor, antes imposible por la distancia del poder, ahora florecía en la proximidad de la igualdad y el respeto mutuo. Un año después, Adrián esperaba fuera de la Facultad de Filosofía. Lucía emergió con una pila de libros, radiante de éxito académico. Él no la esperaba con chofer, sino con 2 cafés en la mano. Ella lo besó, el beso de una pareja feliz y cómplice. Caminaron juntos por las calles de Madrid, no como un multimillonario y su protegido, sino como socios. La narrativa se invirtió. Él no la salvó de la pobreza con su dinero. Ella lo salvó de la soledad con su sabiduría, enseñándole que el amor no es una adquisición, sino una sociedad. Inspirado por ella, Adrián creó una fundación que financia la educación universitaria de jóvenes de bajos recursos. Su historia nos enseña que el amor verdadero no florece en jaulas de oro, sino en igualdad de condiciones. El millonario que fue rechazado por su empleada doméstica no solo descubrió el valor del amor, descubrió el valor de la humildad, el respeto y en última instancia el de uno mismo. ¿Crees que el amor puede cambiar a las personas? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta si esta historia te conmovió y compártela.